Perfecto. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, tras la pausa por el almuerzo, por comer, seguimos con el aniversario número 25 de la RIOD y con la siguiente mesa. Las organizaciones de la RIOD son muy conscientes de la influencia que tienen los determinantes sociales y culturales sobre las adicciones y comprueban en su día a día de trabajo sobre el terreno que desarrollar intervenciones y acciones que no estén basadas en un enfoque de salud pública y que no pongan a la persona en el centro y aborden este fenómeno complejo y multicausal desde una perspectiva biopsicosocial puede derivar en reforzar estigmas, de hecho lo hace, perpetuar situaciones de inclusión e incluso generar situaciones de vulneración de derechos humanos. Por esto, con esta mesa, en la que tendremos una presentación sobre la importancia de los determinantes sociales en la intervención con personas que usan drogas, pasaremos después a analizar a través de las diferentes experiencias presentadas por las y los panelistas enfoques innovadores o metodologías ya consolidadas y con impacto a la hora de abordar distintos ejes de interseccionalidad y drogas, por ejemplo, género, raza, territorio, pobreza, sinhogarismo, etc., deteniéndonos principalmente ante los retos que nos ha dejado la pandemia. Voy a presentarles a los ponentes. Tenemos una mesa muy nutrida el día de hoy, muy variada. Primero nos acompaña el señor Fabián Chioso, quien es de la Federación de ONGs de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Droga, FONGA. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Salvador, psicólogo social por la Escuela Superior de Psicología Social y operador socioterapéutico en el campo de las adicciones. Actualmente está elaborando su tesis en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Actualmente es asesor de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas, FONGA, y secretario de la Junta Directiva de la RIOD. Entonces, Fabián, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bueno, me toca hablar sobre un tema que es ya bastante conocido y visitado y revisitado desde RIOD, porque es un poco uno de los temas, de las orientaciones, yo diría, conceptuales y de las definiciones políticas también de la RIOD respecto de cómo pensar el problema de las drogas, ¿no? Me toca hablar sobre los determinantes sociales, la importancia de los determinantes sociales, creo que dice el título, y de la intersectorialidad. Entonces, posiblemente, no sé si voy a decir cosas nuevas, pero la idea fue trabajar sobre los documentos de RIOD más actuales, poder hacer una posible síntesis que después de pie a mis compañeros a ver cómo todo ese pensamiento que venimos desarrollando desde RIOD se implementa en estrategias concretas de prevención, de asistencia, reducción de daños y demás. Vamos a ver si esto... No, esa es la lucecita. Esto se apagó. Ahí está, el enfoque justo. Bueno, en principio, todos los que venimos trabajando en este tema de hace muchos años, sabemos que la forma de trabajar y de enfocar el problema de las drogas y de abordar los problemas relacionados con los consumos problemáticos ha cambiado muchísimo, especialmente en los últimos 10 años, diría yo, pero viene cambiando desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, en realidad, lo que viene cambiando es el concepto de salud. Desde Alma-Ata, la declaración de Alma-Ata en 1978, cuando se plantea toda la estrategia, toda la revisión de los enfoques de salud y se plantea la estrategia de atención primaria y empieza a aparecer el enfoque comunitario como un enfoque alternativo y novedoso a los modelos tradicionales. Esta idea del enfoque comunitario y de la atención primaria empieza también de nuevo después a aparecer en el campo de la salud mental. Y tenemos la Declaración de Caracas de 1990, digo así, hitos, ¿no?, que fueron marcando
la Declaración de Caracas, que plantea terminar con el modelo manicomial como modelo de atención de la salud, de los problemas de salud mental, y plantea el enfoque comunitario, es decir, trabajar en los territorios y trabajar de alguna manera sobre las condiciones que hacen que la gente se enferme o se cure, ¿no? Y este cambio de paradigma, digamos, también se va dando después en el campo de las adicciones. Yo creo que el 2013, con el informe analítico, ahí hay, desde CICAD, hay como una síntesis, me parece a mí, de esa propuesta, ¿no? Entonces yo empecé a ver, dije, bueno, Riot trabajó mucho sobre el modelo de salud pública y desarrolló una serie de documentos. El último documento es el documento sobre la III, la atención de la III, y me pareció que ahí había una síntesis interesante para pensar. En ese documento se plantea que, bueno, en esta evolución que yo venía planteando aparece el enfoque de salud pública. La OPS tiene un trabajo muy interesante sobre el enfoque de salud pública en la problemática de las drogas, ¿no? El enfoque de salud pública habla de la interacción que existe entre el contexto social, las sustancias y la persona que consume, y cómo los problemas de consumo se aparecen en esa dinámica de estos tres elementos, ¿no? Y plantea la idea de estilos de vida saludables, es decir, cómo pensar estilos de vida que no pongan en riesgo la salud de las personas, ¿no? Y como objetivo principal tiene la prevención del consumo, la intervención temprana, la reducción de daños asociados al consumo, el tratamiento y la rehabilitación. Básicamente es una propuesta normativa, dice el documento, porque es, digamos, un equipo de especialistas que plantean ciertas directivas para desarrollar y llevar adelante en las poblaciones estilos de vida saludables, alejados de las conductas de riesgo y demás. Esa es como sería una muy breve síntesis del enfoque de salud pública, que ya plantea toda la cuestión de lo comunitario, reducción de daños, plantea también la revisión de los marcos legales, la despenalización de las sustancias, etc. El otro punto, el otro modelo que plantea el documento es el enfoque de salud colectiva, que es básicamente como una vuelta más al enfoque de salud pública. Reconoce que los sujetos y sus condiciones de salud se generan en la dinámica de lo social, y que entonces la enfermedad no es un estado, estoy sano o estoy enfermo, sino que es un continuum, ¿no? Que es un proceso, y que ese proceso no tiene que ver solo con características individuales, solo con el individuo, sino con las condiciones en las que el individuo transcurre su vida, ¿no? Y la vuelta que le da, si bien el planteo es muy similar al enfoque de salud pública, la vuelta que le da es que ya no es un problema solo de especialistas que definan los estilos de vida saludable, sino que hay que trabajar con el empoderamiento para que las propias comunidades gestionen sus condiciones de salud, ¿no? El empoderamiento de las personas y de las comunidades para generar sus propias condiciones de salud. Eso es interesante, y le suma al enfoque de salud pública el enfoque comunitario, ¿no? Que también es una de las herramientas que venimos desarrollando en Riot desde hace mucho tiempo. En su momento, la Comisión de Trabajo de Salud Pública de la Riot, me pareció importante rescatar estas cosas porque Riot ha trabajado mucho y hay muchas cosas muy interesantes que hay que revisitar, ¿no? Y que está bueno que incluso rediscutir, ¿no? La Comisión de Trabajo de Salud Pública plantea que para conceptualizar el consumo de drogas desde estos modelos, el modelo de salud pública y el modelo comunitario, hay que tener en cuenta estos 11 ítems, ¿no? Los determinantes sociales, de ahora vamos a hablar un poquito de esto, una atención holística y centrada en la persona, el respeto absoluto a la dignidad de las personas, la perspectiva de acción comunitaria, la garantía de derechos y universalidad de atención de calidad para toda la población afectada por consumo de drogas, el reconocimiento de la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada, la familia como entorno inmediato de socialización y vínculo afectivo
en su papel preventivo, la diversidad cultural, el enfoque de género, la perspectiva generacional y la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que estos elementos concentran y sintetizan todo un posicionamiento, ¿no? Que es ético, que es metodológico, que es ideológico y que es político también, ¿no? Y aparece, por lo menos a mí me aparece en el documento de IEEE, el concepto de interseccionalidad, que es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Que es un concepto que permite dar cuenta y pensar cómo las distintas dimensiones de lo social o determinantes sociales atraviesan a cada uno de los sujetos, ¿no? Como la pertenencia de clase, el racismo, la edad, el género, cómo los distintos elementos de lo social condicionan y atraviesan a una persona, ¿no? Y es interesante esto porque el planteo es que habla de la singularidad, que a cada una de las personas con las que nosotros trabajamos, estos determinantes sociales lo atraviesan de manera particular, habla de la singularidad de las personas con las que trabajamos. Con la idea esta de que los determinantes sociales no condicionan a todas las personas o a todas las poblaciones de la misma manera. Entonces el trabajo es entender el cruce entre lo individual y lo social y cómo eso en cada persona, en cada sujeto, no me gusta hablar tanto de individuo, en cada sujeto, genera una singularidad determinada y una forma particular en la que se manifiesta la problemática vinculada a los consumos problemáticos, ¿no? Y desde ahí sale esta idea de la atención centrada en la persona, ¿no? O sea, insisto en esta idea, salir de que el problema es un problema individual o un problema estrictamente de médico o de los profesionales de la salud y entender que una persona existe en un marco de una dinámica social y que hay que entender a esa persona en ese marco de esa dinámica y de cómo esa dinámica lo atraviesa y lo construye. Y la otra cosa interesante que plantea, que da para profundizar, que plantea el concepto de interseccionalidad, es que los determinantes sociales no solo tienen una impronta o no solo impactan en la construcción psíquica o de la subjetividad, sino que impactan en el cuerpo. O sea, el cuerpo se construye también socialmente, ¿no? Bien, esa es un poco la idea central de los determinantes sociales que para nosotros es interesante. Nosotros nos formamos, yo me formé hace 30 y pico de años, con la idea de la persona que tiene un problema con la sustancia, ¿no? Hoy estamos totalmente muy lejos de eso. Hoy hablamos de una persona en una situación histórica, social, política, económica, cultural, construida en esa dinámica y en su relación con los otros, ¿no? Donde la sustancia aparece como en el marco de las fracturas que se establecen en esa dinámica, ¿no? Ahora, lo que a mí me parecía interesante es pensar, siempre intento por lo menos entender, cómo estas conceptualizaciones se traducen en la práctica. Si yo atiendo en el dispositivo ambulatorio donde trabajo, atiendo personas que vienen con problemas complejos de sustancias. ¿Cómo mirar la situación desde todo este marco teórico, ¿no? Cómo ver a las personas no viendo individuos, sino viendo sujetos en un contexto, ¿no? Ese creo que es un desafío teórico, epistemológico y personal para cada uno de nosotros. Entonces yo pensaba, digo, bueno, con Riod, creo que el último documento que se presentó es una evaluación sobre los últimos documentos que hicieron organismos internacionales, UNGAS, Programa Nacional de Drogas y 2 o 3 más, acerca de las discusiones actuales sobre políticas de drogas, ¿no? Y ahí trabajamos un poco sobre el contexto social, por lo menos con los datos que tenemos sobre el contexto social de América Latina. Y me pareció interesante recuperar datos de ahí para empezar a pensar, poner la idea de los determinantes sociales en algún lugar concreto, ¿no? Y básicamente, para hablar de determinantes sociales, para hablar de política de drogas, para hablar de intervenciones, inevitablemente tenemos que remitirnos a la pandemia, porque la pandemia marca un antes y un después, es un acontecimiento histórico
que transformó radicalmente prácticas, forma de organización, representaciones sociales, que hizo rupturas muy significativas, algunas de las cuales ya estamos viendo y otras las iremos viendo con el tiempo, ¿no? Entonces me puse a investigar con la CEPAL cómo impactó en algunos indicadores socioeconómicos. Y por ejemplo, nosotros tenemos que en América Latina la pobreza y la indigencia venían bajando significativamente desde 1990 hasta 2014, ¿no? Ahí esa tendencia a la baja empieza a revertirse y en la pandemia la pobreza empieza a aumentar, si bien después se estabiliza, y la indigencia no se estabiliza, sigue creciendo. Y ustedes fíjense, acá lo vamos a ver, es el mismo cuadro, nada más que en valores absolutos. En 2022 hay 201 millones de personas en América Latina que no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Es un número similar al que había en 1990, con lo cual hay un retroceso desde lo socioeconómico de casi 20 años. Imagínense el impacto que eso va a tener no solo en la actualidad, sino en las generaciones futuras. Este es un primer dato. El otro dato es que lo que no bajó, hay 82 millones de personas que están en la indigencia. Y si bien la pobreza se estabilizó, la indigencia sigue creciendo. Entonces, estos datos muestran, en principio, que la pandemia, no es que la pandemia rompió todo, había un proceso que se venía dando y la pandemia lo profundiza y genera, bueno, esto, que acá son números y que son estadísticas muy bonitas, el impacto real en la vida social de nuestra América Latina es brutal. Si miramos cómo es la cuestión de los niños, la UNICEF y Save the Children calculaban, hay datos que hay que actualizar, pero que es difícil encontrar porque todavía no hay nuevos documentos, por lo menos no los he encontrado yo, pero para finales de 2020, UNICEF y Save the Children pensaban que iba a haber 86 millones de niños más que se iban a sumar a los que ya eran pobres en el mundo, ¿no? Y que en América Latina, dice, el incremento más considerable, que iba a ser hasta de un 44%, podría registrarse en países de Europa y de Asia Central. Y en América Latina y el Caribe podía producirse un aumento de un 22% en la cantidad de niños pobres. Si ustedes se fijan, América Latina se calcula que hay 81 millones de niños en situación de pobreza, con lo cual, sumado a ese 22, íbamos a llegar a prácticamente 98 millones de niños en situación de pobreza y de extrema pobreza. Este dato habría que poder cuantificarlo y cualificarlo adecuadamente, porque esos chicos van a ir creciendo y son los que van seguramente a aparecer, lamentablemente, víctimas de la pobreza y de todas las fracturas sociales, seguramente están con mayor grado de vulnerabilidad frente a las prácticas de consumo de sustancias, a las situaciones de riesgo, al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, el documento revela que a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños y niñas que viven en hogares pobres en los Países Bajos, de bajos y medios ingresos, podría aumentar un 15%. Hasta donde yo vi, no se han tomado medidas urgentes, con lo cual esta situación sigue avanzando como un transatlántico y nadie lo va a parar, ¿no? Habría que ver, insisto, los números nuevos, pero ya con estos números estamos en una situación bastante compleja. Y después el empleo. Yo acá muestro dos indicadores muy básicos. El empleo sufrió una caída muy fuerte en 2020, especialmente el empleo no registrado. Y especialmente hubo una caída en el empleo y hubo mucha gente que no es que se quedó sin trabajo, sino creo que lo planteas vos, Jimena, sino que especialmente las mujeres dejaron de trabajar para poder desarrollar tareas de cuidado. Y muchas no volvieron al mercado laboral, ¿no? Ustedes fíjense que este gráfico habla de la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, ¿no? Que siempre la participación de los hombres es mucho más alta que la participación de las mujeres. Pero lo que me interesa es si vemos las líneas, la línea punteada y la línea
rosadita más abajo entera, son las líneas que marcan los niveles de desempleo. Y ustedes ven que el nivel de desempleo más alto es el de las mujeres en 2022 y que está creciendo. O sea que la brecha va aumentando y el nivel de empleo y de desempleo va creciendo y va golpeando más en jóvenes, en mujeres y en poblaciones afrodescendientes o campesinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto no es gratuito, porque el aumento del desempleo todos saben cuáles son las enormes cantidades de daños que hacen en la vida de la población. Y esto me llamó la atención porque esto marca cómo evolucionó el empleo formal y el empleo informal, ¿no? Como ustedes ven, en 2020 el empleo informal cayó mucho más fuerte que el empleo formal, ¿no? Y hay una recuperación importante a partir de 2021. Pero esa recuperación se da muy fuerte a través del empleo informal. Quiere decir que hay mucha gente que pasó del sistema formal al informal y ahora está trabajando en condiciones extremadamente precarias, sin seguro social, sin salario establecido, sin las convenciones colectivas de trabajo, sin ningún tipo de derecho y sin ningún tipo de protección, ¿no? Y con un trabajo altamente volátil. Con lo que impacta la precarización del trabajo y el acceso a trabajos de baja productividad, de nuevo, impactan más en mujeres y en jóvenes, ¿no? Entonces, esta evolución hace, a ver si tengo algún, ahora vamos a ver esto, el tema de la desigualdad. Cuando hablamos de determinantes sociales, tenemos que seguir esto, porque esta dinámica de lo social, del empleo, de la pobreza y demás, es lo que configura la realidad sobre la cual después nosotros trabajamos. Porque generalmente las ONG somos, no sé si la primera, pero entre la primera y la segunda línea de batalla que afronta este tipo de situaciones y todas las contradicciones que surgen a partir de eso, ¿no? El tema de la desigualdad es otro de los problemas centrales de América Latina, ¿no? El quintil, el 20% más pobre de la población recibe entre el 3 y el 6% del ingreso. Estos indicadores miden desigualdad por ingresos. Y el 20% más rico recibe entre el 46 y el 58% de los ingresos, ¿no? Durante 2019 y 2021, que fue la debacle, se perdieron trabajos, se perdieron fortunas, se perdió de todo, el patrimonio de los súper ricos latinoamericanos aumentó un 14%. Es decir, que mientras toda una sociedad perdía de una manera monstruosa derechos, ingresos y condiciones de vida, hay un porcentaje que no solo que no perdió, sino que ganó, ¿no? La CEPAL sostiene, y esto habla la CEPAL, acá no es mi opinión, ¿no? Sostiene que en la medida en que no se reduzca la brecha de ingresos, se dificulta el cumplimiento del 10º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la reducción de las desigualdades y la posibilidad de reducir la pobreza. Y otros autores, tiene un nombre rarísimo que nunca me sale, Bielchowski y Torres, señalan: sin un cambio en la distribución del ingreso, incluso los altos niveles de crecimiento son insuficientes para reducir la pobreza. Ahora, para transformar la desigualdad, es necesario determinadas decisiones políticas, que es difícil que los países la tomen. Con lo cual, la desigualdad en América Latina sigue creciendo y sigue siendo una herramienta, un elemento que impide resolver problemas como la pobreza y la indigencia, ¿no? Y hay un informe, un informe que se llama COVID-19 y la cadena de suministro de drogas, de la producción y el tráfico al consumo. Es interesante porque analiza cómo la pandemia generó, qué impacto tuvo en los mercados del narcotráfico, ¿no? Con datos de 2019-2020. A mí me parecía interesante, pues este es un trabajo que estamos haciendo también desde Río, ver cómo impactó en el narcomenudeo la pandemia, qué cambios hubo en la dinámica del día a día del narcomenudeo. ¿Qué dice UNODC? La situación económica podría generar cambios estructurales en los mercados de drogas debido a que el aumento de la pobreza y la profundización del deterioro de sectores sociales ya golpeados previamente va a hacer que mucha de esa gente que se queda sin trabajo o que se precariza en extremo
encuentre en el mercado del narcotráfico alternativas laborales ante la nada, digamos, ¿no? Entonces, la pandemia deja una reestructuración de los mercados, un empobrecimiento enorme de la población, mano de obra barata para el mercado del narcotráfico. Y por otro lado, esto habla de lo que pasó en 2020, básicamente, la ruptura de los mercados de drogas, esto de que, bueno, dejó de haber drogas en la calle, entonces la gente empezó a hacer cambios, a sustituir lo que consumía por cosas que estaban más cercanas, por drogas legales o por drogas de muy bajísima calidad. Esto generó cambios en las formas de acceso. Aparece las redes sociales como una forma de... Acá habla de la Darknet, la Internet profunda, pero ya ni profunda. Uno a través de las redes sociales pide una pizza y consigue lo que quiera. Entonces, la venta de drogas electrónicas, por lo menos en ciertos sectores sociales que tienen acceso a la tecnología, empezó a ser una forma de acceso que surgió y se fortaleció con la pandemia, pero que hoy ya es una práctica absolutamente reconocida. Creo que, bueno, uno de los ponentes decía que creo que Alexis, el mercado de drogas, si bien es ilegal, tiene la misma dinámica del mercado capitalista, del mercado formal. Bueno, esto es así. Cambian las estrategias, ¿no? Entonces, la estrategia hoy del capitalismo formal es garantizarle al consumidor que le va a llevar a su domicilio y casi a medida lo que necesite, sin que tenga que moverse de su casa. Bueno, el mercado del narcotráfico tiene esta misma estrategia, salvo en los sectores populares, donde la dinámica es otra, y es un poco esto lo que estamos tratando de pensar y entender. Entonces, para tener en cuenta como contexto social, por un lado tenemos que calibrar, sopesar y evaluar esto que yo describía, ¿no? El impacto de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? En nuestro trabajo. Yo hoy comentaba, el 95% de todos los pacientes que entrevisto para ingresar a tratamiento se quebró en la pandemia, o tuvo un quiebre, o empezó a consumir en la pandemia, o tuvo una crisis, una ruptura personal muy fuerte en la pandemia, y esto agravó y complejizó muchísimo sus niveles de consumo, ¿no? Y su salud mental, porque además salud mental y consumo de sustancias hoy vienen de la mano inevitablemente. La otra dimensión es la guerra Rusia y Ucrania, ¿no? Que por lo menos en América Latina impacta desde la cuestión económica, la inflación, la posibilidad de conseguir el encarecimiento de los costos de traslado de las mercaderías y demás, y que además no sabemos cómo termina. Si termina ahora, si se agrava, si tiran una bomba atómica, si negocian y se ponen de acuerdo. La otra cosa que aparece en uno de los documentos, pero como al pasar, es el impacto de la tecnología, que yo siempre, cada vez que puedo, lo resalto porque me parece importante. En la pandemia potencia la emergencia de la mediación de la tecnología en las relaciones sociales. Especialmente aparece con mucha fuerza en la mediación que se establece entre los hijos y los padres. Todos los padres que teníamos que trabajar, le empezamos a dar la tableta y el celular a nuestros hijos, porque era la única forma de entretenerlos mientras trabajábamos, ¿no? Y entonces aparece todo un mundo, porque la tecnología no es solamente que tenemos un mejor celular, una mejor computadora y no sé qué. Lo que hace es transformar las relaciones sociales, no solamente las relaciones de comunicación, las relaciones emocionales, la percepción de la realidad, la percepción del tiempo y del espacio, los tiempos de espera. Entonces, empiezan a generarse transformaciones importantes en el marco de las relaciones laborales, de las relaciones familiares, las relaciones afectivas, y tenemos todo un segmento de adolescencia que empieza a socializarse a través de Internet, que es un mundo que todos los que estamos acá desconocemos profundamente. Con lo cual ahí tenemos una fractura importante entre el mundo adulto y el mundo adolescente, que no sé cómo se cubre, porque por más que vayamos a estudiar tecnología, no vamos a entender los códigos a partir de los cuales los chicos organizan su percepción de la realidad, de los consumos problemáticos, del acceso, etc. Creo que el tema de la tecnología es una discusión que tenemos que darnos en breve. Y la otra cuestión que me preocupa también, de alguna forma, como pensando en determinantes sociales, es el papel de los observatorios nacionales e internacionales. Porque si no tenemos herramientas
que estudien y que analicen esto de lo que estamos hablando, no vamos a tener herramientas adecuadas para intervenir en la complejidad de lo social que se viene. Digamos, lo social siempre tiene una dinámica de complejidad muy alta. Pero si los observatorios nacionales, creo que vos hoy lo planteabas, hay un tiempo que no pudieron trabajar, porque bueno, la pandemia y demás, y hay muchos países donde no trabajan porque no hay recursos para que haya un observatorio evaluando y midiendo, y si lo hace, a lo mejor no lo hace articulado con otros países, entonces no tenés elementos de comparación para ver series de cómo viene dándose el consumo en adolescentes. Y generalmente, además, los observatorios trabajan sobre población que está incluida, sobre, por ejemplo, la escuela, población que está escolarizada. No, en general, no hay datos de la población que no está escolarizada, que es enorme. Imagínense, 86 o 98 millones de niños pobres, son 98 millones de niños que no van a la escuela y que no aparecen en las estadísticas. Nadie sabe qué consumen, cómo consumen, en qué condiciones, qué pasó con su escuela. Hoy Jimena hablaba de la escuela y toda la fractura y toda la implosión que hubo en el sistema educativo como sistema que contiene y que incluye y que de alguna manera acoge a los niños, muchos de los cuales se perdieron y se perdieron para siempre, ¿no? Digo, no quiero hacer un planteo así medio oscuro, pero tenemos que tener en claro que estamos parados sobre esto. Nosotros hoy estamos acá, en Madrid, bien, bárbaro, pero esta realidad viene pesando y nos viene mordiendo los talones. Entonces, no sé cuánto me queda. 1 minuto y medio. No, nada. 6 minutos, bueno. Todos los documentos que después le digo el listado que se trabajaron y que se evaluaron, están de acuerdo en lo que venimos hablando, ¿no? En cuál es el enfoque que hay que tener en relación al problema de las drogas. Bueno, un enfoque integrado, equilibrado, multidisciplinario, basado en la evidencia, respetuoso de los derechos humanos, que contemple la igualdad de género y la equidad en el acceso a la salud. Todo esto así dicho es maravilloso. Ahí están los nombres, yo después me voy a acordar de... Todo esto es la línea de trabajo que tenemos que llevar adelante. Lo que a mí me gustaría es discutir cómo se impone cada una de estas variables y de estas dimensiones. Ahora mis compañeros lo van a explicar con mucha claridad. Pero porque me parece que es un cambio radical en todo un paradigma de pensar y de intervenir. Y que creo yo que las organizaciones de la sociedad civil son las que tienen más claridad, a ver, no sé si más claridad, pero las que han desarrollado estas herramientas y han implementado esto de forma más precisa, más certera y más rápida. Porque antes de enunciarlo ya lo estábamos haciendo, después lo enunciamos, ¿no? Entonces, esta es la importancia para mí que tiene el trabajo de la sociedad civil, que es bien potente. Bueno, la intersectorialidad de la cooperación, decir, bueno, este es un problema que le pega a todos los países. No puede ser que cada país tenga su propia política, su propia idea, sino que tenemos que interactuar y tenemos que intercambiar información y hacer acciones conjuntas. No sé cómo va eso, en algunas cosas me parece que funciona. Una política destinada a niños, jóvenes y mujeres. Hay un tema, por ejemplo, que en general no aparece, que es lo que pasa, digo porque yo estoy elaborando ese tema, ¿qué pasa con las mujeres que consumen drogas durante el embarazo? Ese es un mundo oscuro que explota en los hospitales cuando llegan sin haberse hecho controles, o de pronto va un día a hacerse un control y dicen, no, quédate porque tenés que parir, ya estás para parir, y nacen los bebés con cocaína en sangre, como pasa muchas veces, y las mujeres básicamente son sometidas a maltrato obstétrico, con un concepto que yo aprendí ahora estudiando psicología, que es el de racismo aversivo, que es el racismo llevado adelante por gente que ideológicamente está en contra de toda forma de racismo y demás, pero que en su práctica, sutilmente, como que no quiere la cosa, hay ciertas cuestiones que no tolera. Por ejemplo, que una mujer pobre, morochita y despeinada, haya consumido drogas durante su embarazo y vaya a consumir. Entonces, no cumple con los parámetros de la maternidad oficial, con lo cual es condenable, y ahí nos metemos en el tema del estigma y la violencia institucional y demás. Pero estas cuestiones son también las que visibilizamos nosotros todo el tiempo y que hay que poner sobre la mesa para discutir.
la promoción de los derechos humanos, garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, y este organismo hablaba de alfabetización en salud, me pareció una idea interesante. Acceso a una amplia variedad de servicios basados en la evidencia, abordar los daños relacionados con las drogas, incluyendo en él medidas y políticas para prevenir o reducir los posibles riesgos y daños sociales y de salud para los usuarios y las usuarias que generan las mismas políticas de drogas. Revisar las legislaciones vigentes, fortalecimiento local, desarrollar indicadores de calidad, que esto hemos trabajado un montón y es necesario, trabajar en alternativas al encarcelamiento y trabajar sobre las adicciones sin sustancias o comportamentales, que son, me parece, también un campo de investigación y de trabajo. Yo acá incluiría también al tema de la tecnología. Para mí en la tecnología tenemos que desarrollar un paradigma distinto al que utilizamos para abordar problemáticas conductuales como el juego, ¿no? Bueno, estos son, después lo leen cuando tengan tiempo, son todos los documentos que se trabajaron y que llegaron a estas conclusiones compartidas. Entonces, nada, me parece a mí que hay como un sentido común y una mirada conceptual, ideológica, que incluye inevitablemente, ya obviamente, el enfoque de determinantes sociales y que es necesario todo el tiempo reactualizarlo, repensarlo, rediscutirlo y especialmente explicar cómo nosotros de las ONG bajamos eso a nuestra práctica cotidiana, porque hay una riqueza ahí extraordinaria que yo creo que muchas veces no se muestra, y yo creo que es bueno porque en muchos casos hemos logrado romper esta idea entre los discursos políticamente correctos y las prácticas, ¿no? Yo creo que hemos logrado llevar a la práctica muchas de estos planteos y de estas reflexiones. Bueno, nada más, termino acá en horario, entrego y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fabián, y muy cronometrado tu presentación, muy interesante. Bueno, a continuación vamos a conocer la experiencia de Encare Uruguay. Nos presenta su experiencia Ana María Echeverría, directora de Encare, una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Uruguay en 1994, que se dedica a la prevención, la orientación y la asistencia a los problemas vinculados a los usos de drogas. Es una institución comprometida con una visión integral de la salud, apunta a colaborar en la comprensión de las diferentes causas que hacen a los problemas asociados al consumo de drogas y a fortalecer la capacidad de los actores y redes comunitarias. Y redes comunitarias tienen para desarrollar estrategias que responden a la complejidad del problema. Ana María, tienes la palabra. Gracias. Bueno, en la presentación que has hecho recién me ahorras casi que la introducción, porque bueno, es algo de esto de contarles cómo en realidad desde Encare siempre hemos planteado que nuestro trabajo tiene que ver con los problemas vinculados al uso de drogas, entendiendo que los consumos de drogas que generan realmente complicaciones en la vida de las personas son emergentes de otros temas, de otros sufrimientos, de otras cuestiones que tenemos que ver en su conjunto para tener intervenciones que sean realmente eficaces. Y yo siempre recuerdo una frase en un texto de Galeano donde él cita a un cacique, a un jefe tribal, y dice que después de haber escuchado durante largo rato hablar a alguien, a un religioso que le está dando un sermón, lo escucha con mucho interés y le dice: está bien, rasca, pero rasca donde no pica. Entonces, creo que de alguna manera poder escuchar esto, que es lo que emerge a través de la cuestión de los problemas que las personas establecen con las sustancias, es intentar entender dónde es que pica para rascar en el lugar adecuado, digamos. Bien, entonces, partiendo de esto, vamos a ver si me manejo con esto. Les comparto una experiencia brevemente para después pensar algunas cosas en relación. Nosotros, así en síntesis, veníamos trabajando hace mucho tiempo en un dispositivo comunitario en Encare, y
Este dispositivo comunitario también surgía a partir de otros procesos, de haber trabajado en el mismo territorio en prevención, de haber escuchado. En general, nuestras metodologías casi siempre han sido como producto de lo que vamos escuchando, de las experiencias de trabajo, de lo que va surgiendo, que ahí vamos creando de alguna manera o adaptando o mejorando modelos de intervención. Teníamos entonces funcionando un espacio comunitario para usuarios de drogas y también para familiares que empieza a tener algunas particularidades dadas por lo que los propios usuarios iban trayendo. Y una de las cosas que surge claramente, como hoy compartían también otros compañeros antes, es la necesidad de espacios diferentes para las mujeres con enfoque de género, espacios propios de ellas, pero donde además se pudieran trabajar los temas específicos que tienen que ver con el sufrimiento que lleva a muchas mujeres a consumos después que son abusivos, problemáticos. Empezamos a trabajar en este espacio y al poco tiempo, un par de años después, tal vez menos, aparece la pandemia. La pandemia, como hoy decía Jimena, en el caso de Uruguay no hubo restricciones de confinamiento obligatorio, exigentes, pero sí hubo unos primeros meses donde, por recomendación de los expertos, del propio gobierno, todos restringimos la movilidad. Y lo que sí pasó a ser en forma remota durante mucho tiempo fueron todas las actividades académicas, o sea, la escuela, todo lo que tuvo que ver con las prestaciones que brinda el sistema educativo formal. Lo otro es que en estos primeros meses en los que todos voluntariamente nos confinamos, si bien para muchas personas, para todos los sectores de la economía esto tuvo un impacto, muy especialmente lo tuvo para las personas que estaban vinculadas a formas de economía de tipo informal, no formal. Por ejemplo, cuidacoches, no sé si se dice igual acá o no, pero bueno, las personas que cuidan el auto, cuando trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, cuentapropistas, monotributistas, ese tipo de cosas, fueron de las que fueron más fuertemente afectadas. Entonces aquí nos encontramos con que las mujeres con las que estábamos trabajando en estos dispositivos comunitarios para mujeres empiezan a no poder, no solamente sus actividades económicas o de generación de ingresos se interrumpen, sino que además los niños están en la casa y además deben apoyar a los niños en el estudio a través de las plataformas virtuales, y bueno, y no hay ingresos y empieza a haber hambre, concretamente, ¿no? La demanda ya no es escuchar mis problemas, no sé, frente a la violencia, frente a la pareja, no, sino no tengo para darle de comer a los chicos, hace muchos días que no como, hace muchos días que solamente estamos con pan, cosas así. Hay un primer momento en el que las redes locales, Encare, junto con otros actores, nos esperamos en poder recurrir a formas de la solidaridad para apoyar con alimentos a la población con la que trabajábamos, no solo las mujeres, sino todas las personas con las que nos vinculábamos. El Estado, el gobierno uruguayo, creo que fue de los pocos que recortó el gasto social durante la pandemia. Cerró los programas sociales, eliminó los programas de cercanías, eliminó los dispositivos descentralizados de atención de la población que eran conveniados con sociedad civil, y redujo su presencia en el espacio a una mínima expresión que es una oficina en cada región de la ciudad, ¿no? Es decir, y esas oficinas en general estaban durante la pandemia o cerradas o atendían muy poquitas personas por día, y además teníamos un sistema de apoyo en la alimentación que implicaba que las personas tuvieran un smartphone a partir del cual inscribirse y bueno, y donde debían además escanear su documento y todas esas cosas, y luego iban a recibir un código QR y bueno, con eso a lo mejor podían acceder a una canasta, ¿no? Claramente los beneficiarios con los que nosotros trabajamos no tenían smartphone, y si lo tenían les duraba una semana y luego lo cambiaban por algo de comer, pero además en su vida habían aprendido a usar un formulario, un Google Forms, ni mucho menos, ni tenían idea de lo que era un código QR. Así que en general también tenían mucha dificultad para acceder a la única prestación que el ministerio daba y de manera muy escasa, ¿no? Así que el tema del hambre era brutal.
durante un tiempo esto, ¿no? Las redes, buscábamos formas de la solidaridad, luego aparecen también las ollas populares, como hoy contaba también Jimena, y bueno, y el apoyo se traslada un poco también a las ollas, pero no se puede sostener. Eso es algo que uno dice, no podemos sostener de alguna forma nuestro trabajo, nuestra presencia y la vida de la comunidad a través de buscar dónde conseguimos leche en polvo, dónde conseguimos fruta, de todo, para darle a la gente. Así que rápidamente las propias mujeres del espacio que manteníamos, por suerte, rápidamente retomamos el trabajo presencial, pero lo mantuvimos virtual antes, ellas mismas empiezan a ayudarnos a pensar las alternativas. Muchas tenían habilidades previas y empezamos a ver que podíamos potenciar esas habilidades como para que lograran a través de ellas generar algún ingreso. Así que rápidamente implementamos en conjunto con otra ONG con la que nos asociamos y que tiene mucha historia de inserción en el territorio, implementamos talleres. Encare se presentó a un llamado de apoyo económico de una fundación local chiquita que apoya proyectos de mujeres. Nos dieron $1.000, con esos $1.000 pudimos comprar algunos insumos y empezamos a dictar talleres de gastronomía, de costura y eso, pero bueno, que tuvieran de alguna manera rápidamente habilitaran a las personas a poder producir con cierta calidad. Entonces, aquellas mujeres que ya cocinaban en su casa, que hacían una torta para los chicos, etcétera, se las empieza a calificar como para que produzcan repostería, por ejemplo, más elegante, con más linda presentación. Ellas mismas intercambian recetas, muestran sus habilidades, lo mismo con la costura. Y a partir de allí, muchas de ellas realmente, algunas mejoran sus condiciones de empleabilidad, otras lo utilizan como estrategias que les permiten ahorrar en sus casas, a partir de ahí cocinan más económico, no solo repostería, también se incorporan después otras recetas, cosen la ropa para sus hijos, pero el grueso, la mayoría, empieza a emprender. Y luego entonces de empezar a pulir estas habilidades, empezamos a trabajar con ellas la comercialización. Y lo hacemos también promoviendo espacios de ferias, de emprendedoras con otras. Nos empezamos a vincular con otras emprendedoras del territorio y empezamos a aprender en conjunto todas a cómo comercializar a través de Internet. Hoy por hoy, donde mejor venden es por Instagram, sin duda. Trabajan muy bien a través de Instagram. Y bueno, algunas, el proceso era, iban egresando de los talleres de capacitación, unas iban entrando nuevas cortes y a las que egresaban y estaban interesadas en emprender, se integraron a otro espacio, ellas mismas le pusieron nombre, se llama Creando Caminos, el espacio donde se continúa en un proceso de fortalecer habilidades y capacidades. Por ejemplo, tenemos con la Facultad de Economía todo un programa de apoyo en todo lo que son las capacidades para administrar los proyectos, cálculo de costos, manejo del dinero, prever la reinversión, etcétera. O con algunas personas que tienen más manejo de lo informático, todo el tema de aprender a comercializar a través de las redes, cómo diseñar una marca, cómo diseñar un logo. Bueno, se va trabajando todo esto con ellas y con otros $1.000 que nos da esta misma fundación chiquita, empezamos también con una línea de microcréditos, que capaz que en este momento es como la parte de experiencia más interesante que venimos trabajando. En paralelo siempre se continúa manteniendo con estas mujeres todos los espacios terapéuticos y trabajando muy fuertemente día a día todo lo que tiene que ver con sus problemáticas de género, ¿no? La mayoría de las mujeres con las que trabajamos o tienen experiencias de haber sido abusadas sexualmente o tienen relatos de violencia. Muchas sufren en el momento violencia basada en género, ¿no? Por ejemplo, de poder acceder a un empleo y que la pareja le diga, no, tú no puedes trabajar, tú tienes que quedarte en casa y cuidar a los chicos, o el padre, que el padre le diga, tú no puedes salir a trabajar, tú te quedas en casa y cuidas a tus hijos, el abuelo, ¿no? O sea, el padre de la mujer, y bueno, situaciones diversas que vamos acompañando. Muchas deben también solucionar aspectos que tienen que ver con lo legal, y lo vamos trabajando. Entonces, bueno, en este momento estamos
con una tercera cohorte de talleres, o sea, ya egresaron 2 grupos, estamos trabajando con un tercero. Como les decía, muchas accedieron a empleo o a reinserción educativa. En general acceden a diversos derechos y apoyos, por ejemplo, apoyo legal, logran regularizar la situación de tenencia de sus hijos para poder acceder a beneficios sociales, logran separarse y que las parejas les paguen la pensión alimenticia de los niños, bueno, múltiples. Y acceso a tratamientos en salud, sobre todo en salud mental, que es casi un imposible para una mujer pobre en Uruguay poder ver a un psiquiatra. Eso es algo que está allá, es en la utopía, ¿no? Allá en lo lejano. Pero bueno, van accediendo a diversas formas de derechos, ¿no? De acceso a derechos. El grupo que emprende está consolidado, están accediendo a muchas formas de capacitación, a los microcréditos, a ferias, se van vinculando a otras redes, trabajan con otras emprendedoras, gestionan algunos locales de venta en convenio con el municipio, participan de ferias organizadas por el municipio o por ellas mismas o por otros grupos. Y bueno, y es bien interesante esto, cómo empiezan ellas a integrarse en estos otros espacios con otras, ya con autonomía nuestra, ¿no? Bueno, el tema de los microcréditos, hacemos todo un trabajo conjunto de apoyarlas en el diseño de un proyecto, lo analizamos en conjunto entre todas las beneficiarias y el equipo técnico. En determinado momento el grupo todo lo aprueba y se hace solidario del crédito, es decir, cuando el grupo dice está bien que se le preste, son cantidades muy chiquitas, ¿no? Pero alcanzan para que compren la máquina de coser o para que compren las telas o el electrodoméstico, los insumos para cocinar, ese tipo de cosas. O han comprado mucho también gazebos para, ¿saben lo que son gazebos? Se dice igual. Es como el toldo, digamos, el armazón con toldo para instalar ahí el puesto de venta, es eso. Entonces, bueno, con esto el grupo de alguna manera se hace solidario, en tanto que si tú hoy no puedes devolver tu cuota, bueno, el grupo la va a cubrir hasta que veamos cómo, con algo que tú produzcas y que, no sé, o de diversas formas, o te esperamos hasta que tú vendas algo y puedas, etcétera, se salde esa cuota. ¿Se acuerdan? El préstamo, bueno, tú en cuántas cuotas puedes pagar, cuánto podrías, eso es un acuerdo que se firma. Y cuando terminan de pagar, si quieren, pueden volver a solicitarlo. Con esos $1.000 venimos, como nosotros decimos, haciendo como una especie de calecita increíble. Bueno, es muy poca plata, pero bueno, nos viene rindiendo, llevamos ya unos años con esto. El grupo crea un acuerdo de criterios, de condiciones, de que cuándo se da, cómo se da, cuándo se paga, cómo se paga, qué pasa si, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto ha tenido como un impacto altísimo en las emprendedoras y en sus familias en términos de, bueno, esto que vamos viendo como los procesos de autonomía, ¿no? Que van teniendo y como cada vez más están, bueno, me sumé a tal coordinadora y ahora voy a gestionar un local con otras que conocí y me invitaron a otro lado y voy a un evento importante y sacan fotos con, de pronto, con autoridades del gobierno departamental o local, con el alcalde o con la jefa del gobierno departamental y todo lo demás, se sienten realmente... Y generan ingresos, eso que es súper importante, y han mejorado mucho su calidad de vida, han mejorado mucho su autoestima. Es increíble cómo cambia el modo en que las familias la visualizan. Y muchas de ellas han podido también reengancharse con el estudio y o con otras actividades. Bueno, acá no sé qué pasó con las letras, pero los ejes de interseccionalidad con los que hemos estado trabajando. Decíamos, estas mujeres vienen con una complejidad en las situaciones y en los problemas que traen y que nos plantean, que tienen que ver desde las necesidades básicas insatisfechas, todo lo que de alguna forma trajo hoy muy bien Fabián, hasta otras cuestiones como esto, ¿no? El sufrimiento vinculado a género, el sufrimiento también vinculado a los estigmas. Yo creo que hoy Fabián se ganó una membresía en la Comisión de Género de la REO después de su discurso, con todo lo que trajo.
No, me di cuenta. Pero bueno, todo esto que es la culpabilización por parte del sistema de salud, de sus vecinos, de sus entornos, tienen, decíamos, son mujeres, que eso ya es un problema, son pobres, tienen muy escasos recursos de empleabilidad, ¿no? Puedes decir, de alguna forma no tienen experiencia previa, no tienen un currículum que puedan validar, tienen dificultades también por el tema de la práctica de los cuidados para poder disponer del tiempo con la libertad que a veces exige el empleador. Por otro lado, tienen casi nulo capital social. En Uruguay, por lo menos, y me imagino que debe ser así en muchos de nuestros países, la principal vía de acceso al empleo es a través de un conocido. Esa es. Conocer a alguien, que no tiene que ver con el concepto de acomodarse necesariamente, de que te den el empleo porque sos amigo o pariente, sino que alguien que te conoce te habla de que hay un empleo disponible y accedes de alguna forma porque esta persona a lo mejor te presenta. Es decir, el modo es en general a través de redes de conocidos. En la pobreza no hay casi capital social, se conoce solamente a otros pobres que también están distantes del mercado de trabajo. Muchas de las mujeres, bueno, o por lo menos una buena parte de las mujeres con las que trabajamos están o han estado en situación de calle o viviendo en asentamientos irregulares en condiciones infrahumanas, ¿no? Es decir, una de las chicas con las que trabajamos no duerme de noche porque las ratas caminan en su habitación y ella cuida que no muerdan a las nenas mientras duermen, ¿no? Mientras las ratas andan por los muebles, por el techo, por todos lados. Muchas están en situación de explotación sexual comercial, en general muy irregular, ¿no? O sea que no es que ejerzan el trabajo sexual tal cual está en Uruguay legislado, con determinados controles sanitarios, con determinadas regulaciones, sino que más bien son situaciones realmente de explotación. Y muchas, acá sí creo que la mayoría, son víctimas de violencia basada en género. Si no trabajamos todo esto, no hay manera de pensar en resolver lo que tiene que ver con el consumo. Cuando una mujer te dice que su pareja le pega hasta el cansancio y que cuando él se va y ella tiene un momento tranquilo, toma alcohol para poder tolerar lo que le pasa. O hace unos días una chica que también sufre una situación de explotación sexual y me decía que la única manera que tenía de tolerarlo era a través del consumo de drogas uno dice, si no sale de esa situación, ¿por qué va a dejar de consumir drogas, no? Si no deja de ser violentada, abusada, explotada, si no deja de tener hambre, si no deja de tener sobre sí todos los estigmas de ser una mamá que no le puede dar de comer a los hijos, bueno, todas esas cosas. Si no trabajamos con todo eso, ¿por qué la persona va a dejar de drogarse, no? Si de alguna forma el consumo es lo que la sostiene viva, ¿no? Y bueno, y tal vez la posibilidad que tenemos de poder trabajar en estas cosas tiene que ver con el trabajar en red. Nosotros, en este momento en Uruguay no hay transferencia desde el gobierno no hay transferencia de fondos a la sociedad civil en cuanto a los programas de drogas y en realidad en relación a muy pocas cosas. Solamente se mantiene como muy activo en las políticas de infancia, lo que tiene que ver con la gestión de los espacios educativos para primera infancia, adolescencia, es lo único en lo que todavía más o menos sigue habiendo transferencias a sociedad civil. Después en drogas no hay y en muchos otros temas vinculados a pobreza, género, etcétera, no hay. Y no somos un país que reciba cooperación, porque los números macroeconómicos dan buenos, aunque esto implique que cada vez más la riqueza se concentra en los ricos y que los pobres son cada día más pobres. El aumento exponencial de la población en calle, del hambre, del frío, bueno, todo esto es algo escandaloso en mi país. Y en la medida en que no tenemos financiamiento, salvo esas cositas que uno dice, bueno, por aquí $1.000, por allí $1.000, sería muy difícil poder trabajar todas estas variables que hacen a la complejidad del tema si no lo hiciéramos en red. Así que
de alguna forma Encare le dedica como mucha energía a la participación en las redes locales, articulando el trabajo de modo de construir, decimos nosotros, redes que sostengan los itinerarios de los usuarios. Así que la persona que está trabajando con nosotros, si está en situación de violencia basada en género, rápidamente vamos a integrar al equipo a las compañeras que trabajan el tema de violencia de género de otra institución amiga, y si la cuestión es que necesitan apoyo legal para ver si se puede gestionar la pensión alimenticia, la retención de ese dinero, bueno, ahí hay un equipo de consultorio jurídico gratuito, y si es la inserción laboral, tenemos a las compañeras que trabajan en enlace educativo, y ese es el sentido de las redes para nosotros. Las redes son oportunidades de alguna forma, decíamos, son como redes articuladas de oportunidades para cambiar, y estoy citando a un profesor mío de la maestría, que es Sánchez Pardo, que dice eso, y de alguna manera lo que hacemos es intentar hilar entre nosotros esto, ¿no? Como redes en las cuales las personas puedan ir recorriendo los itinerarios de tratamiento necesarios, que no son casi nada terapéuticos, digamos, o sea, una parte son más psicológicos, pero es lo mínimo, ¿no? Terapéuticos en el sentido tradicional. Eso es casi que lo mínimo, y la mayoría del proceso que inicia el primer día, ¿no? Porque no te inserto después, sino que lo primero que hago es trabajo con tu sufrimiento, porque sé que los problemas que traes en relación a drogas son la expresión de tu sufrimiento. Va por ahí. Y bueno, en esto de... Perfecto, sí, ya terminó en realidad. Es esto, que bueno, que dentro de las redes como tales van asumiendo, bueno, ahí nombro una cantidad de espacios que articulamos en las redes. Las redes van asumiendo también los proyectos colectivos, ¿no? Cuando decimos qué son las redes para nosotros, bueno, son estos espacios de encuentro de los recursos de la zona, que vamos, además de articular muy finamente los trabajos en situación a la realidad de las personas, también nos planteamos proyectos colectivos. Entonces, bueno, de pronto todos estamos viendo cómo cada uno aporta para trabajar en el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, o el acceso a salud mental de la población de nuestros barrios, o la generación de espacios que puedan ser favorecedores para las emprendedoras. El municipio, el actor del gobierno local, es un actor imprescindible para el trabajo, toma lo que las redes vamos proponiendo y bueno, nos posibilita el trabajo. En resumen, entendemos, decíamos por acá, imprescindible poder escuchar los sufrimientos que subyacen a la demanda de drogas, que es lo que está de alguna manera trayendo en las personas situaciones de tanto dolor que les complejizan tanto su vínculo con las sustancias. Y a la vez facilitar estas redes articuladas recursos que puedan transitar en sus procesos de cambio. Y lo otro es que el mirar a la persona no desde sus carencias, no es la mujer pobre, adicta, que se prostituye, etcétera, sino que es una mujer que, mira, sabe coser, sabe hacer cosas preciosas, sabe, ¿no? Mirarla desde las potencialidades. Tiene mucho que ver con sanar, esto de poder mirar a alguien por todo lo que puede y no por todo de lo que carece. Tiene mucho que ver con sanar, pero además estratégicamente es el primer paso para poder pensar en procesos de cambio y de sanación. Acá hay algunas fotos. La primera es del espacio grupal terapéutico. La de abajo son un espacio de taller de gastronomía. Las otras son fotos de ferias. Aquí están las reuniones de emprendedoras. Lo de la pizarra es todo un proceso de planificación que estaban haciendo, donde hablan de las ferias, de lo que produce una, de lo que produce otra, bueno, todo eso. Y bueno, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir con ustedes todo esto y de seguir pensando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muy bonita la presentación. Gracias. Muy esperanzadora también del trabajo que se realiza. Bueno, vamos a seguir con la experiencia de Surgir. Nos presenta esta experiencia Silverio Espinal, jefe de la División Técnica de la Corporación Surgir, una organización sin ánimo de lucro que en 1979
fue la primera institución establecida en Colombia en trabajar la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y que desde hace varios años viene ampliando su oferta de servicios sobre otras problemáticas asociadas, principalmente con poblaciones de alta vulnerabilidad social. Los 42 años de trayectoria de Surgir le han posibilitado estudiar y comprender el tema de drogas desde un marco amplio y global, con una visión que le ha permitido evolucionar en la comprensión del problema, el cual trasciende el tema sanitario, donde se tienen en cuenta los determinantes sociales y otras problemáticas psicosociales, ubicándose en una dimensión más amplia e integral al mismo fenómeno de drogas como tal. Silverio, tienes la palabra. Gracias, Jimena. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nosotros queremos desde Surgir como compartirles una experiencia, digámoslo así, más bien de diagnóstico, de caracterización de poblacional. Le voy a poner un poco de contexto a partir de un trabajo que hacemos con una intervención comunitaria para personas en situación de calle en la ciudad de Medellín. En un dispositivo comunitario, es decir, que estamos atendiendo a las personas en el lugar en que viven, o sea, en las calles. No es de eso lo que les voy a hablar, pero un poco para ponerlos en contexto de dónde salen pues, los datos, la información que les queremos compartir. Bueno, también como a modo de contexto, pues que es un trabajo también pues, colaborativo en el que ABD pues, nos estuvo acompañando durante este proceso. Bueno, la idea aquí, pues, a propósito pues, de lo que mencionábamos en esta mesa, pues es poder encontrar una interseccionalidad, en este caso, entre lo que sería género, drogas y habitancia en calle, en el contexto particular de la ciudad de Medellín en Colombia. Bueno, ya un poco del contexto de la ciudad, los datos nos dicen que tenemos 3.788 personas que habitan la calle, y que duermen en la calle. Pero ustedes miran ahí en las cifras que, bueno, que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. El 85% son hombres y el 14% son mujeres. Ahorita vamos a ver un poco que en otras situaciones ya problemáticas las cifras pues, se van igualando. Y donde encontramos que muy probablemente también esa diferencia de habitabilidad entre hombres y mujeres pues también tiene que ver con ciertos mandatos de género asociados. Por ejemplo, la idea de que los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, pues también es una figura que hace que haya muchos hombres que lleguen a situación de calle, mientras que las mujeres se restringen mucho más y digamos, lleguen a situaciones de habitabilidad en calle pues mucho más, en mucho menor medida y mucho más tarde que los hombres. Bueno, pero cuando vemos ya los datos que tienen que ver con sustancias psicoactivas, pues ustedes ven ahí que las cifras ya sí van siendo muy pares, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, comparan los datos, y creo que eso pasa en casi todos los países, los datos en población general de consumo, pues la disparidad entre hombres y mujeres es bastante significativa, aunque se han acotado pues la distancia, digámoslo así, de consumo entre hombres y mujeres. En cambio, ustedes ven acá que en algunos casos, pues que es prácticamente igual y hay casos incluso donde el consumo en mujeres es superior, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de cigarrillo, de alcohol, en el caso de los inhalantes, ¿cierto? Que es bastante superior de las mujeres respecto a los hombres. Y en el caso, por ejemplo, del bazuco, la pasta base, pues miren que son los niveles prácticamente no exactamente iguales, los niveles de consumo entre hombres y mujeres. Entonces, esto digamos que nos muestra ¿no? que hay una situación que en algunos aspectos pues incluso precariza o complejiza más el hecho de ser mujer y ser habitante de calle respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Si ya miramos, por ejemplo, esta otra gráfica, es decir, nos muestra por qué las personas llegan a la calle. Si uno mira el caso de los hombres, los varones, miramos que el 39% de los varones dice que llegaron a la calle por consumo de sustancias psicoactivas. O sea, el consumo es uno de los factores que activa la llegada al consumo de la llegada a vivir en la calle, mientras que las mujeres la razón principal está asociada con los conflictos familiares. Es decir, si ven en ambos casos, pues la conflictividad familiar está identificada como un factor de riesgo muy alto
de la habitabilidad en calle, pero en las mujeres es muchísimo más alto esa conflicto, es decir, la familia es expulsora de las mujeres hacia la calle. Bueno, entonces, ese como un poco para mirar el contexto, entonces nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico situacional en el que intentamos como identificar las diferencias que podríamos encontrar entre hombres y mujeres que habitan la calle en la ciudad de Medellín para tratar de entender también un poco hacia dónde poder como dirigir la intervención, dado que de todas maneras pues, las intervenciones pues, en Medellín y creo que en muchos lugares pues están o masculinizadas o no tienen en cuenta el enfoque de género, ni siquiera para los mismos hombres. Es decir, tampoco hay una mirada pensada desde la forma de ser, de la cultura, de los valores de los varones para pensar las intervenciones, en este caso pues, de población habitante de calle. Entonces intentamos analizar bueno, lo que era la experiencia o las prácticas de consumo asociadas al consumo, a la habitancia en calle entre hombres y mujeres, las vulnerabilidades diferenciales entre hombres y mujeres muy asociadas principalmente a la violencia y a la discriminación, las necesidades que las personas tenían, digamos que la encontramos muy asociadas a temas de salud sexual y reproductiva, pues me refiero al tema pues, que más emergió en el diagnóstico y a los servicios diferenciales, a la oferta de servicios, pero también digamos a la demanda o a lo que los usuarios y usuarias pedirían para ser intervenidos en este contexto. Desde ahí encontramos estos que son como los principales hallazgos. Digamos que un elemento que viene como a puntuar en el caso de las mujeres el tema de la maternidad bueno, no deseada o no planificada, porque también nos encontramos que aún en contextos de habitancia en calle, las mujeres quedan en embarazo y muchas de ellas no, aunque se les ofrece la opción de la interrupción voluntaria del embarazo, pues también por mandatos de género, de que hay que ser madre, que por encima de lo que sea, pues primero está ser madre, pues también pues optan por mantener su gestación aún habitando en calle y consumiendo sustancias. El tema pues, de la violencia sexual, siendo las mujeres las principales víctimas de la violencia sexual por parte de sus parejas, por parte de otros usuarios, de otras personas de la calle, y también porque bueno, es creo que es una de las maneras, digamos, también de subsistencia en la calle. La principal fuente de trabajo de las mujeres habitantes de calle pues, es el trabajo sexual. Bueno, en tercer lugar, pues también yo mencioné el tema de las barreras pues, que hay en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. De un lado, las barreras que ellas mismas ponen por sus creencias y de otro lado, las barreras que el sistema de salud pues, también genera, muy asociado también pues, a todo lo que tiene que ver con métodos de anticoncepción. Ustedes ven ahí que los tengo un poco, las barreras de anticoncepción en varones, bueno, y la baja oferta de anticoncepción, donde pasan cosas muy singulares. Uno es que la anticoncepción en los varones no existe realmente, ¿cierto? A los varones se les ofrece condones, preservativos, pero no como una forma de anticoncepción, sino básicamente como una forma de prevención de infecciones de transmisión sexual, y donde no hay ningún otro tipo pues, de vasectomía o algún otro tipo de oferta para los varones para la interrupción del embarazo. Y en el caso de las mujeres, pues hay una oferta que es básicamente única, que es el implante subdérmico, bajo el supuesto pues, de que las mujeres en situación de calle pues, no tienen la voluntad de decidir por ellas mismas y que por tanto otro método de pastillas, oral, una inyección mensual o cualquier otro, pues los sistemas de salud no lo consideran adecuado porque piensan que las mujeres en calle pues, no tienen la idoneidad mental para asumir otro tipo de métodos. Bueno, hay un tema muy particular que son todos los temas de barreras en relación principalmente a la salud menstrual, que es un tema que se ha pensado o se piensa muy poco, ¿cierto? Lo que es la gestión de la menstruación en la calle. En Colombia la Corte Constitucional se pronunció hace 2 años más o menos
diciendo que, bueno, que era obligación del Estado suministrar toallas higiénicas o cualquier otro material pues, que ayudara a la gestión de la salud menstrual, pero es algo pues, que se quedó pues, en el papel y que no se ha, digamos, no se ha trabajado más allá de lo que logramos hacer algunas organizaciones sociales en relación a esto, y que es un tema que realmente se piensa muy poco. Hay servicios, por ejemplo, de salud, de higiene, perdón, para personas en situación de calle, pero que no tienen en cuenta cosas tan simples como, por ejemplo, que haya duchas para hombres y para mujeres, no, las mismas duchas tanto para hombres como para las mujeres. Bueno, encontramos otro elemento muy importante en relación a la habitancia en calle, y es que si bien digamos los temas de violencia pues son un factor desencadenante para las mujeres, en los hombres son las rupturas amorosas, por lo menos así lo declaran, ¿cierto? Que por problemas de amor, por problemas sentimentales, pues ha sido otra de las situaciones que los ha llevado al trabajo en la calle. Bueno, un elemento también muy significativo son las actividades de subsistencia según género, donde ahí sí hay una hegemonía pues muy marcada por los mismos patrones que en otros contextos pues también vemos. Uno es que hay ciertas actividades, digamos que la actividad de subsistencia, al menos la legal, de los hombres en calle es el reciclaje, pues de recoger desechos de la basura para venderlos como reciclaje, que es una actividad de la que las mujeres están bastante ausentes o lo hacen, pero al margen pues, de sus parejas, entonces digamos trabajando para ellos, y ellas mismas no lo ven como una opción de ingreso. Entonces, las opciones de ingreso pues, son bueno, los trabajos de tipo asear, trabajos, digámoslo así, también de tipo doméstico, que se pensaría pues, que solo ocurre en otros contextos pues, fuera pues, de la habitancia en calle. Y como ya lo había mencionado, pues el trabajo sexual como la principal actividad de subsistencia de las mujeres. Y ese trabajo, pues con una remuneración que, bueno, que sucede en los dos casos, pero también encontramos que tanto en las mujeres, pero sobre todo en las mujeres más que en los hombres, pues hay una remuneración del trabajo con drogas. Es decir, que tanto el trabajo sexual o a veces en otras ocasiones otro tipo de trabajos pues ha sido remunerado con algún tipo de sustancia. Bueno, también uno se sorprende pues, que también la idea del amor romántico perdura aún en la calle, es decir, de que parte de la violencia que sufren las mujeres en la calle pues también está, así como en los hogares, soportada bajo la idea del amor romántico, ¿cierto? De la idea de que es que lo quiero mucho, de que pues como que el amor es la excusa, ¿cierto? Que frente a la violencia, y que eso de alguna manera pues, repercute en la autonomía de las mujeres a la hora de tomar decisiones pues, de separación o cualquier otra decisión, pues siempre está intermediada por las decisiones de los hombres, y eso lo vemos mucho también cuando hacemos actividades en las calles de salud, de educación, de cualquier otro, donde los hombres siempre están muy pendientes de qué están haciendo sus mujeres, y hay veces las dejan participar, otras no, pues digamos que tienen que tener como en muchas ocasiones el aval de ellos para poder participar, por ejemplo, de una actividad de salud. Y para el caso de los hombres, volviendo al tema de las violencias, pues es las violencias con arma blanca, digamos la mayor victimización de los hombres, pues también asociada a patrones culturales, ¿cierto? De que los hombres son más machos, ¿cierto? Y que se enfrentan pues frente a frente, cara a cara, con un arma, pues como la idea un poco pues, hegemónica de lo que es ser un varón en nuestra sociedad. Bueno, entonces, digamos, de estas principales hallazgos, pues como nosotros empezamos como a focalizar un poco más sobre estos tres, ¿cierto? Ya pensando un poco como en la intervención, bueno, y sobre todo pues porque la idea de este diagnóstico era poder dar línea técnica también a la administración municipal en relación de políticas públicas para pensar la asistencia a personas en situación de calle con enfoque de género. Entonces, principalmente, y en este caso pues para las mujeres, pues el tema de la salud menstrual, ¿cierto? Que
es digamos un asunto prioritario que hay que trabajar. Bueno, por un lado, pues por el acceso a material higiénico para la salud menstrual, y bueno, y a baños públicos y otras, el acceso al agua, por ejemplo, que es muy complicado en la calle, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, Medellín es una ciudad que tiene agua, pues el agua es potable, pero el acceso en la calle es muy complicado y terminan usando pues, agua de las lluvias, agua del río, bueno, como de condiciones pues, muy insalubres. El otro tema pues, importante a trabajar con ellos, en este caso y con ellos y ellas, pues son los métodos de anticoncepción, donde bueno, la información no llega, o la información llega, digamos, sesgada, donde ya la oferta pública te está diciendo qué es lo mejor, el método que mejor te conviene, independientemente pues, de mostrarle varias opciones y que las personas puedan decidir cuál es el método que más les conviene, y desde la disponibilidad, digamos, de la oferta y la disponibilidad, porque muchos de estos servicios son institucionalizados, es decir, las instituciones no van a la calle como vamos nosotros, sino que pretenden que el usuario llegue a un centro hospitalario, a algún lugar, y claro, y seguramente el servicio se lo darán, pero con un umbral de acceso pues que presenta barreras que para ellos son complicadas, porque bueno, tienen en algunos casos pues, que desplazarse hacia otro lugar, o porque pues, no se sienten bien vistos pues, en su apariencia pues, de habitante de calle, entrar a un hospital público para que los atiendan. Entonces hay un montón de barreras que hace que ellos no accedan a eso. Y un tema tercero, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que nosotros empezamos un poco con ellos y ellas como a pensar en una estrategia comunicacional de cómo trabajar el tema de la anticoncepción y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y nosotros, digamos, desde nuestra posición un poco más liberal, pues pensamos que, bueno, que muy bien llegar con ello, pero encontramos que la primera barrera de las mismas usuarias, sobre todo pues por sus creencias religiosas, y de alguna manera pues criticaban, bueno, que les propusiéramos, bueno, que pensaran en la interrupción voluntaria del embarazo como una opción. Entonces, donde uno, bueno, habrá que implementar pues, otros métodos, pero que esté como entre la cartera de servicios, entre la cartera de lo que se les ofrece a ellas y a ellos, porque también digo a ellos, porque ellos también son uno de los que se oponen a que haya una interrupción pues, del embarazo de su pareja. Entonces, digamos que había que hacer pues, educación, obviamente, tanto con hombres como con mujeres. Bueno, ya finalmente pues, de esto nos salen como unas recomendaciones pues, para nosotros como institución, pero también pues, para la ciudad pues, de Medellín. Pues, una primera como que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género con un enfoque pues, diferencial y de interseccionalidad asociada al consumo de drogas de habitantes en calle. Pues uno es porque la ciudad, pues, en nuestro caso, pues, Medellín tiene un sistema público que atiende a las personas en situación de calle, y, bueno, y ya lo habíamos advertido antes, pero por ejemplo, que se preocupa de la habitancia en calle, pero por ejemplo no se preocupaba o se preocupaba muy poco del consumo de sustancias psicoactivas, excepto si querían dejarlas. Es decir, si querían llegar a la abstinencia, pues había, el servicio se les ofrecía, pero para las personas que desean mantener su consumo, pues no había o no hay pues, una oferta. Solo los servicios, digamos, de higiene y otros temas pues, relacionados con su habitancia en calle. Pero si a eso le sumamos pues ya, y que eso sea con enfoque de género, pues mucho menos que se ha trabajado, entonces era una de las recomendaciones. Bueno, una prioridad pues la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual, dado que en este caso pues, tanto hombres como mujeres pues, son vulnerables, pero son mucho más las mujeres en situación de calle. La atención a las violencias de género, que es un tema muy difícil y muy particular, porque si bien en otros contextos pues se supone que hay líneas de atención o hay espacios de atención para denunciar las violencias, pues le preguntábamos allá a la Secretaría de la Mujer, bueno, ¿cómo hace una mujer habitante de calle para venir a denunciar que su pareja lo está violentando? Y no hay una ruta, o sea, no hay una manera pues, para que ellas lleguen y digan, no, es que yo soy objeto de violencia de cualquier tipo. Entonces es un tema ahí que
que está pues, con cero atención, ¿no? Y ni siquiera se había pensado en las entidades que trabajan violencia hacia las mujeres, de que también hay mujeres en la calle, que también cómo harían para que ellas fueran atendidas. Y otro tema que también se nos queda en el limbo es que también tenemos personas LGBTQ que habitan la calle, o personas pues, no binarias que habitan la calle, que usan drogas, pero que tampoco hay un tipo de respuesta para estas personas, porque simplemente pues, es como que vayan a los mismos servicios que ya tiene la ciudad, pero sin tener en cuenta como su singularidad. Bueno, ya finalmente, bueno, este es parte pues, como que puedan profundizar de lo que les acabo de contar, pues yo lo dejé para que los compartieran pues en las memorias, llamamos el diagnóstico desde una perspectiva de género de la situación social de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, habitantes de calle de la ciudad de Medellín, donde pueden pues como profundizar un poco más en esto que les acabo de contar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante, muy bueno este diagnóstico. Creo que todos van a querer revisarlo y tenerlo en su poder, porque seguro que hay mucho más detalles, pero los desafíos y las recomendaciones que nos deja son importantes. Bueno, a continuación tenemos la última presentación, que es la experiencia de ABD España. Nos presenta esta experiencia Josep Rovira, director del área de drogas de ABD, organización que defiende los derechos de las personas en situación de fragilidad social. Desde hace 40 años las acompañan en diferentes momentos de sus trayectorias vitales, individualmente o en grupo, y actuando en la comunidad, siempre esforzándose en generar autonomía personal y convivencia social desde unos principios éticos de proximidad y calidad. Hoy ABD es referente en gestión de placeres y riesgos, en el uso de drogas y en el acompañamiento de personas drogodependientes, pero también en la lucha contra las desigualdades y la fragilidad social. Josep, tienes la palabra. Muy bien, pues bueno. Bueno, después ya de las espléndidas intervenciones, pues casi poco tengo que añadir, ¿no? Solo que, bueno, sí que voy a coincidir también en hacer esa transversalidad sobre lo que son aspectos que tienen que ver con género, lo que es consumo de drogas o consumo problemático y habitancia de calle también. O sea que... Pero bueno, la primera cosa, comentar, bueno, en todo caso, evidentemente de lo que nos ha contado Fabián y de lo que, digamos, nosotros desde lo que sería RIOT, desde la perspectiva de modelo y de la propia III, ¿no? Tenemos una opción y oposición de alejarnos de miradas fragmentadas, esa fantasía de definir a las personas desde un único problema, y muchas veces desde el problema etiquetado a través de lo que sería un diagnóstico, y nosotros sabemos y tenemos claro que nosotros no atendemos diagnóstico, lo que atendemos son personas. Y en este punto, pues el conocimiento y la aproximación de qué son los fenómenos del consumo de drogas y sus procesos de problematización, tenemos que tener en cuenta todo lo que serían los significados propios de la práctica de relación de riesgo y cuidado en relación al consumo de sustancias. Ese elemento que tiene que ver con la relación de la persona con la sustancia, ligado a unas prácticas concretas de uso de la sustancia en unos lugares, en lo que sería vinculado a unos deseos y unas expectativas, a unos afectos emocionales y vivenciales que se viven en relación al consumo de drogas, pero también en un contexto de grupo, de grupo de iguales. Y eso no es igual, esos procesos propios de lo que es la vinculación y la socialización en el contexto de usos y consumos de sustancias, que se haga desde una perspectiva de mirada de determinantes sociales, que son diferentes en términos de desigualdad, de vulnerabilidad, poblaciones en situación de marginalización, falta de oportunidades, desempleo, abandono escolar, estigma asociado a lo que son el consumo y las problemáticas, y además lo que sería una carencia a veces de vivienda. Estos elementos son los que afectan y por ello tenemos no solo que diferenciar de lo que son drogas y sus riesgos, sino también que la compleja interacción del consumo en relación a los contextos hace que sea de mayor o menor riesgo. Y además que no podemos explicar
lo que es o entender lo que es el consumo de drogas exclusivamente desde indicadores de salud, porque como vemos los elementos sociales, los elementos contextuales y culturales están afectando de manera importante a lo que sería la problemática posible que se pueda dar de consumo en sustancias. Nos ha hablado Fabián de la interseccionalidad, En todo caso es un enfoque que nos permite pues, dar una identificación clara de conocimiento en cómo pueden estos estar atravesados o pueden atravesar la persona, pero no solo en términos de opresión, sino también a veces de privilegio. Y en ese caso lo que sí está claro es que cuando estamos hablando de contextos de consumo de drogas, pues entenderemos que ese consumo de drogas propiamente ya por los elementos también de estigma, y cuando opera un abuso, pues hay un eje de opresión claro que cuando se suma a otras interseccionalidades de opresión, pues lo que hace es dimensionar la problemática y que nosotros tenemos que tener capacidad de identificar. Es un recurso que nos da la perspectiva o los enfoques de género y que además de aquellos producidos desde lo que sería el feminismo negro, racial, para diferenciarlo de las otras perspectivas de género, ¿no? Y de perspectiva feminista, y que evidentemente en el ámbito no solo de lo que sería indicadores o determinantes sociales, nos ayuda a tener una mayor comprensión y poder hacer enfoques de abordaje más acurados o necesariamente. Yo, evidentemente, en esa interseccionalidad tomo temas de mujer, uso problemático de sustancias, de drogas y sinhogarismo, porque en la propuesta de hacer una modelo de ejemplificación, de trabajo que hemos venido desarrollando, pues os voy a hablar de lo que es el hotel social o centro de atención residencial para personas con consumo problemático de drogas y habitancia de calle. Y la primera cosa es, bueno, un elemento que hay que tener en cuenta, que no solo estamos sumando este elemento de mujer con consumo problemático de drogas, sino que además de habitancia de calle, de pobreza. Y sabemos, en todo caso, que aquí tenemos todos los elementos de estigma muy claros y de autoestigma, en lo que son efectos que tienen sobre el daño a la autoestima y a la autoeficacia, tal vez, para poder hacer procesos de cambio. También lo que son historias de duelos en retiradas de custodia, en pérdidas de hijos. A fin de cuentas, ser madre es un mandato, pero también es una manera de significarte y representarte como mujer. Pero es un duelo porque son retiradas. Y eso es un elemento de daño que queda siempre pendiente, y por eso decimos, y ellas quieren volver a quedar embarazadas. Bueno, pero es que hay un elemento que hay que tener en la comprensión. Violentadas, sí, pero violentadas desde la infancia, muchas veces, violencias que se producen en la calle, no están en la calle porque justamente la calle es muy vulnerable para ellas, buscan muchas veces situaciones de habitancia, digamos, muy insegura. Incluso cuando hablamos de violencias, sí, pero a veces es mejor estar con un hombre que te violenta que no estar violentada por muchos hombres. Y además sus relaciones afectivas y de vínculo los he hecho a veces en contextos familiares donde ya existían violencias y incluso las recibieron ellas. Todos estos elementos de comprensión son necesarios para hacer ese aspecto de abordaje en interseccionalidad que estamos hablando. Y todo eso es lo que lleva a que cuando piensas en un modelo de intervención, en un modelo de abordaje, el modelo de perspectiva feminista es necesario cuando estamos trabajando con mujeres. Por eso el servicio que nosotros pusimos en marcha durante el confinamiento, seguramente que ya habéis oído hablar, tomó como perspectiva ya de entrada inicial que no era condición la abstinencia. Sabéis que la población de habitantes de calle está siempre discriminada muchas veces de los recursos de protección o de acogida, de sinhogarismo, por el hecho de consumo de sustancias. Y la otra es que además, si incluso son mujeres y han padecido situación de violencia, también el sistema de protección no las acoge por el hecho de consumir.
Así que a una población que estaba siempre quedando en la calle era la consumidora de drogas, e incluso las mujeres en posición de mayor situación de riesgo o vulnerabilidad que los hombres. También en un porcentaje que es un 17%, también las mujeres en Barcelona, 15-17% que están en situación de calle. El resto, la gran mayoría, son hombres. Y con una representación muy importante de población de consumo de droga, que puede llegar del 40%. Entonces, el servicio lo primero que hace es pensar en que un 50% de esta población que va a ser acogida en este servicio va a ser mujeres. El tema no es un elemento mixto de atención. El tema es que el recurso tenga una perspectiva clara de género. Y una de las cosas es no masculinizar el servicio. Si se masculiniza el servicio, el elemento de operatividad a dar cobijo, cuidado y seguridad a las mujeres va a desaparecer. Y otro elemento que hablaría sería, bueno, que ha pasado ya desde el 2020, en que empezó pues 200 personas atendidas. Nosotros empezamos en el momento de confinamiento que había un 40%, 35%, 40% de mujeres, después ya pasó a 50%, y lo que son siempre características de atención es consumo activo, estar en situación de calle, y además un elemento también es que el 100% reportan experiencias traumáticas de carácter individual derivadas de violencias institucionales o sociales o estructurales. Y en el caso de mujeres, pues todas han padecido también situaciones de violencia. Los hombres también, los hombres no las declaran cuando han padecido violencias. Esto es un elemento de mandato. Y por eso yo terminé en la calle porque consumía drogas. Pero el tema de violencias, cuando exploras también el tema traumático, la otra cosa es que se expresan menos y se trabajan menos. La atención individual, grupal y comunitaria es una línea de trabajo que existe en el propio servicio y en relación a la comunidad, porque utilizamos sobre todo los recursos propios de la comunidad en lo que sería actividades deportivas, actividades formativas, actividades de vinculación con la asociación de vecinos, actividades culturales. Y es cierto que el barrio, el distrito, igual que hubo un movimiento de estigmatización y de oposición a la apertura de este servicio, también hubo una parte vecinal que dio un apoyo y acompañamiento y que empezamos a trabajar ya con el trabajo comunitario hecho porque estaban muchos para acoger esta perspectiva de mirada de trabajo con esta población, que era la primera vez que a nivel de Cataluña, pero también de España, existía un servicio de estas características. Porque lo que hacemos es no exigir la abstinencia y lo que sí es dar todos los recursos de reducción de daños. Es decir, que tanto hombres como mujeres van a tener espacios para la dispensación controlada de alcohol, para aquellos que tienen diagnóstico o problemática de alcoholismo, programas de dispensación de lo que son sustitutivos opiáceos, salas de consumo inyector como inhalado, y en todo caso el consumo se puede producir, pero tiene sus espacios y sus contextos para poderlos realizar. Y ese seguimiento, ese apoyo va a ser a partir de equipos educativos, de trabajo social y psicológico, especialmente psicólogos para el trabajo de atención en trauma, y lo que es el equipo de enfermería y un médico que va a venir unas horas, porque nosotros trabajaremos siempre con la red, es decir, la red sanitaria, tanto especializada como primaria. Todos van a tener su médico y también se van a vincular a un centro de CAS, de atención, que no obliga a la abstinencia, sino que obliga a darle atención a la persona en todos los elementos de necesidad médica que existan. Bueno, objetivos. Implementar, evaluar acciones que garanticen seguridad en las mujeres, en esos espacios seguros. Hay una cosa que, tanto para mujeres, pero para hombres también, es decir, tú no puedes hacer una reducción de tu consumo y una mejora de tu situación de vida si no tienes un espacio de seguridad y de vínculo. Ese proceso no se puede producir. Así que el elemento primero es darle seguridad y vínculo a la persona para que podamos trabajar aspectos de mejora en el propio consumo, pero también en los otros ámbitos de vida de la persona. Incorporar espacios de reflexión colectiva y de apoyo mutuo, diferenciado para hombres y para mujeres. Hay elementos de trabajo común, pero también aquellos que son propios para los hombres y
para las mujeres y diseñar e implementar un programa de detección sobre el machismo, homofobia y transfobia. Es decir, que un programa, un servicio que trabaje en una orientación clara de género, pues tiene que tener muy claro también los límites de trabajo en que asegura que justamente los elementos de machismo o homofobia no van a ser presentes en este tipo de servicio. Así, rediseñando también los protocolos y procedimientos para que incorporen pues, acciones positivas de atención a las mujeres y de construcción de masculinidades para los hombres. Bueno, ¿cuáles son los componentes, así resumido, que un servicio así tuvo en cuenta o ha tenido en cuenta para poner en marcha esta mirada de interseccionalidad de abordaje con mujeres que viven en situación de calle y tienen situación de adicción? Bueno, pues un elemento fue una supervisión externa de enclave de género. Quiere decir que aquí, en este espacio, hay no solo una definición, sino una supervisión en cómo opera la normativa y los procedimientos para atender a la población que está en el servicio, la supervisión de casos en la comprensión desde la mirada de género, y después que todos los profesionales roten por este espacio de supervisión, porque hay un consejo, hay una comisión de género que la integran ciertos profesionales, pero no es cuestión que haya un referente de género en un servicio o hayan unos cuantos que entiendan de género. Todo el sistema tiene que entender de este enfoque para que esto funcione. Así que en este espacio de supervisión van a pasar todos los profesionales. Aún hay una comisión de género que asegura lo que son la lectura de procedimientos y la comunicación y trabajo que se va produciendo. Todos han de haber pasado por una formación interna vinculada a temas de género. La normativa del servicio está centrada en disminuir las conductas violentas y de discriminación. Estos son tal vez el elemento que siempre hay que cumplir. Si hay normativa es en eso, especialmente en las conductas violentas, pero también en este elemento referencial. Espacios no mixtos, es decir, hay 4 plantas, como habéis visto, ese hotel, 2 son para hombres, 2 para mujeres, con habitaciones separadas. Habitaciones dignas, que esto es importante, porque en la habitancia de calle no se piensa que la atención y los espacios tienen que ser dignos para que las personas hagan buenos procesos. Y es cierto que aún en Barcelona hay albergues que son de 20 o 30 camas. No, nosotros tiene 2 o 3 personas máximo en una habitación y en una habitación que son amplias. Diferenciar los horarios de acceso nocturno según las necesidades. Sí que hay un horario de cierre, pero una mujer que hace trabajo sexual, pues conveniarás con ella a la hora que va a volver. Es decir, que no estamos cerrados. Muchos de los eventos de abordaje en habitantes de calle es que tú tienes que funcionar de esta hora a esta hora y tú tienes que hacer esto, tienes mucha normativa, y así es evidente que la población no lo puede soportar, y menos aquella que está en situación de consumo o, por ejemplo, está haciendo trabajo sexual. Y después, una incorporación de un procedimiento contra violencia machista, procedimientos anticonceptivos de emergencia y de atención a la víctima en situación de agresión sexual. Hay 2 plazas, tenemos siempre reservadas para situaciones de urgencias por violencia de género, porque es el único dispositivo de la ciudad que va a dar respuesta inmediata a cualquier mujer en situación de sinhogarismo que padezca una situación de violencia. Estas 25 plazas de mujer, pues si se cubren 2 plazas más para situaciones de violencia, estas violencias por urgencias pues van a poder estar de 15 a 20 días con nosotros. Espacios de reflexión colectiva y de apoyo mutuo, diferenciados para hombres y mujeres. Por tanto, hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres, pero también funciona un trabajo diferenciado también en profesionales para hombres y mujeres. Eso se puso en marcha porque entender del enfoque de género, ahora ya no es tan necesario, pero lo estamos trabajando, también pasa por una revisión particular de los profesionales. Es decir, trabajar desde ese enfoque sin hacer tú una propia revisión es como, bueno,
teoría a veces. Incorporación de actividades y demandas promovidas por las mujeres. También es un aspecto que se viene trabajando. La perspectiva de género está siempre presente en los planes individuales de trabajo y después un abordaje psicosocial y multidisciplinar en las que son las experiencias traumáticas. Eso que la compañera que más lo lleva en el servicio habla del vínculo y de la ternura radical, ¿no? No medicalizar el trauma, acompañar en los aspectos psicosocial, a nivel grupal, de escucha activa y de apoyo psicológico, y reconstrucción del tejido social y fortalecimiento de solidaridad entre las mujeres. Y después todo el trabajo de salud sexual reproductiva tenemos con lo que es el sistema o el servicio ASIR, que sería de atención a lo que sería sexual reproductiva, un acceso directo semanal de 3 horas con una profesional que nos espera. Nosotros podemos llegar y lo que hacen son las mujeres pues ir ya después acompañando una a la otra. Y en ese punto pues lo que hay es la flexibilidad horaria para hablar con la matrona y además también de acercamiento que hace el propio dispositivo al hotel para atender a las mujeres. Y siempre contando con un presupuesto, evidentemente, de servicios para higiene femenina. Pues nada, muchas gracias. Esta foto es el primer día que entramos en el nuevo servicio hotel, que además nos habían hecho un círculo los vecinos, algunos vecinos, para que no pudiéramos acceder. Y evidentemente lo que son los fenómenos NIMBY los conocemos, pero yo creo que esta foto nos dice gracias porque ahora ya existe este servicio en Barcelona. Pues nada más. Venga. Muchas gracias. Muy interesante la experiencia. Sin duda tenemos muchos aprendizajes también para la región de las Américas. Nos falta muchísimo, no solo en recursos, sino que también lo que tiene que ver con el estigma asociado a las personas que están en la calle, a quienes consumen drogas, etcétera. ¿Estamos en la hora? Sí, cerramos ya. Sí, comentar algo de CICAD, pero rapidito porque ya entre el jet lag que tengo ya. Bueno, no, solamente comentar 2 cosas desde CICAD. Uno, lo mencioné anteriormente, estamos en este momento armando una red de centros de tratamiento de mujeres porque nos es muy importante. Hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con tratamiento, prevención. Siempre tenemos escasez en la región de lo que tiene que ver con la asistencia. Probablemente tenemos algún tipo de dispositivos que tienen una base comunitaria con mayor presencia de lo que tenemos la asistencia organizada. Entonces, estamos armando una red de centros de tratamiento de mujeres porque pensamos que en torno a la pandemia se nos hizo muy necesario conocer cuáles eran las necesidades que estaban teniendo las mujeres en ese momento en relación a la temática. Y también, alguien lo mencionó, tradicionalmente cómo se han estructurado los programas ha sido desde un modelo más masculino, adaptado a mujeres, y hace falta bastante formación, capacitación y sobre todo intercambio de experiencia y conocer cuáles son las necesidades. Entonces estamos avanzando en eso. Y por otro lado, también tenemos el llamado, el desafío de seguir avanzando en lo que tiene que ver con la calidad de la oferta de tratamiento. Estamos trabajando además conjunto con la FLAC y otras organizaciones, pero todavía tenemos en nuestra región muchos centros, programas que no tienen certificación alguna, donde todavía se transgrede los derechos humanos de las personas, los derechos fundamentales y básicos, y tenemos esos desafíos importantes sobre el cual vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en la incorporación y el reconocimiento de los estándares de calidad que han sido propuestos por Naciones Unidas, que de alguna manera concentran todos los trabajos previos, pero también hay unos procesos intermedios de desarrollo que tenemos que seguir acompañando a los países. Como ya mencioné, también hemos retrocedido en lo que habíamos venido avanzando, por lo tanto
nuestros esfuerzos en este periodo están fuertemente centrados en estos temas, además de lo que tiene que ver con prevención en población escolar y jóvenes. Bueno, no me quiero alargar más porque hemos tenido una jornada muy interesante. Yo creo que todos nos llevamos bastantes reflexiones de ver qué es lo que podemos tomar, conversaciones que es importante seguir manteniendo. Quiero agradecerle a todos nuestros panelistas, que realmente estas experiencias han sido muy interesantes, a Encare, a Surgir, a Fonga, a ABD, que nos han acompañado en esta tarde. ¿Y dónde dejé mi hojita? Acá. No, acá. Bueno, y solamente yo creo que vamos a ir cerrando la jornada del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todos los que nos han acompañado, además a través de la plataforma de Zoom, que sabemos que al otro lado del charco nos hemos unido más tarde por la diferencia de horas, pero creo que ha sido muy interesante todo este trabajo y las ponencias del día de hoy van a estar colgadas en la página del campus virtual de la RIOD, que es campusvirtual.riod.org/xxb, seminario RIOD, para que puedan revisarlo, pero yo creo que es más fácil que busquen campus virtual de la RIOD y les va a aparecer. Terminamos por hoy día el seminario. Mañana se reanuda a las 10 de la mañana. Les agradecemos que lleguen un poquito antes, 9:30, para poder identificarse con tiempo a la entrada. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y aprovechar esta ciudad que invita tanto a la conversación, con tantos lugares de encuentro maravillosos y un muy, muy agradable clima que nos acompañan. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.